En el nuevo sistema penal acusatorio mexicano existen una serie de términos que se utilizan relacionados al derecho probatorio y la actividad probatoria de las partes. Es importante distinguir entre cada uno de estos términos y tener la capacidad de identificar la etapa procesal en la que nos encontramos y los alcances que tienen cada uno de estos. Podemos empezar hablando del indicio. El indicio es lo primero que encontramos, es, digamos, un elemento que podemos encontrar en el lugar de la investigación, sea el lugar de los hechos, del enlace, del hallazgo, o puede ser aportado por la víctima, por testigos, por la persona que se detenga, etc. El indicio, como su nombre nos señala, nos indica la posibilidad de algo. Esta posibilidad de estar ligado, lógicamente, con la hipótesis delictiva o con el hecho que se investiga. El indicio, para que pueda perfeccionarse y realmente comprobarnos algo, tiene que pasar por una etapa de experimentación o verificación que normalmente comprende la práctica de pruebas periciales o el interrogatorio a otros testigos o diversos pasos que se utilizan en la etapa de investigación y con los cuales podemos lograr que el indicio alcance un nivel probatorio mayor y nos compruebe algo sobre el hecho que se investiga. Normalmente en México no utilizábamos el término evidencia. El término evidencia está mucho más ligado al derecho anglosajón, por ejemplo, y se utiliza más en el aspecto y en el ámbito criminalístico. Sin embargo, ahora vemos muchos libros de texto y vemos conferencias, clases en los que los diferentes ponentes hablan de las evidencias. Las evidencias, si nos vamos a su raíz, lo que significa es un elemento o un objeto que nos hace evidente algo, que nos prueba algo, que dice la verdad sobre algo. La evidencia entonces sería un elemento que ya tiene o ya pasó por una etapa de verificación y que ya sabemos que sí tiene relación directa con el hecho que se investiga y además nos prueba efectivamente algo. En México ahora contamos con un nuevo término, porque en la reforma se incluyó el término dato de prueba. El dato de prueba es una referencia al medio de prueba con el que se cuenta y que se considera eficaz, suficiente, pertinente para probar un hecho. El dato de prueba se utiliza concretamente para, por ejemplo, vincular a proceso o para fundamentar una orden de aprehensión. Los datos de prueba son estas referencias a los medios de prueba que se tienen, con los que sí se cuenta en la realidad. No son datos mínimos, como se podría creer, no son meros dichos o no son pequeños detalles que se pudieran decir sobre la investigación. Son medios de prueba existentes a los cuales se hace una referencia para efectos probatorios, pero efecto probatorio menor. ¿Por qué? Porque estamos buscando únicamente o una orden de aprehensión o la vinculación a proceso. Finalmente, el medio de prueba es este elemento con el cual contamos para ir a juicio. El medio de prueba es un vehículo para alcanzar un fin. El fin que queremos alcanzar es la prueba. Por lo tanto, el medio de prueba lo vamos a encontrar en diferentes presentaciones, por decirlo así. Podemos contar con un testimonio como medio de prueba, podemos contar con una prueba pericial como medio de prueba, podemos contar con evidencia física, es decir, con cualquier elemento material tangible, objetos, documentos, etc. El medio de prueba se ofrece en la etapa intermedia, en la audiencia intermedia, y tiene que pasar por el filtro de esa audiencia intermedia en los que se verifica primero que haya sido obtenido legalmente, es decir, que sea una prueba lícita y que sea una prueba legal, que sea pertinente, que sea suficiente, que sea conducente, que sea relevante. Y si pasa por ese filtro, entonces el medio de prueba puede ser desahogado finalmente en la etapa de juicio oral. Y en la etapa de juicio oral, el medio de prueba acude, por decirlo así, y es desahogado para que la información que provenga de ese medio de prueba se convierta en prueba.
El medio de prueba entonces nos va a proporcionar toda esa información que finalmente, si logra hacer convicción en el órgano jurisdiccional, se convertirá en prueba. Y de esta forma vemos cómo tenemos diferentes elementos que conforman la etapa probatoria.